Gracias a todos por estar acá. A continuación les daré una breve presentación de nuestro orador, el doctor José María Rodríguez. Venezolano, ingeniero, doctorado en investigación de operaciones, optimización, experto en planificación de proyectos. Vive en Ottawa, Canadá. Miembro de la generación Ayacucho, ex becario, ex parlamentario, Congreso Nacional en representación del Estado Bolívar. Expresidente, fundador de Fundacite, Guayana, Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Exgerente corporativo de la CBG. Exgerente de sistemas de CBG Interalumina. A continuación, los dejaré con el doctor José María Rodríguez. Gracias, María. Verdaderamente es un placer ver a los amigos hoy reunidos aquí para conversar un tema de tanta trascendencia como es la liberación de Venezuela. María, por favor, presenta la siguiente lámina. Nosotros vamos a exponer en la mañana de hoy el uso de la tecnología SAI. La tecnología social adaptativa inteligente es la que estamos constituyendo un voluntariado mundial para la liberación de Venezuela. Este es un problema de alta complejidad técnica y nosotros hoy no vamos a entrar en los detalles técnicos del asunto. Aquí tenemos profesionales de la ingeniería reunidos, estamos hasta ahora 26 personas en el chat, seguramente se van a seguir sumando personas, pero hay expertos en comunicaciones, hay expertos en tecnología blockchain, hay expertos en base de datos. En fin, no podemos centrarnos en un aspecto tecnológico en particular, sino que vamos más bien a dar una panorámica general de lo que es la tecnología y cómo es que vamos a poder conformar ese voluntariado mundial y explicar desde el punto de vista político por qué un voluntariado mundial, qué significa un voluntariado mundial. Ese es el alcance de nuestra presentación hoy. Esta primera lámina lo que pretende es decirles que el SAI es una tecnología que se comercializa fundamentalmente en los Estados Unidos y en Canadá por los momentos y está abriendo mercado en Europa. Esta tecnología está siendo utilizada en el sector empresarial, universitario y político-social. Ahora, ¿por qué estamos nosotros utilizando esta tecnología en este propósito que hemos dicho al comienzo? Bueno, yo soy el creador de la tecnología, de la patente, y el grupo de empresarios que trabaja con ella y que comercializa a nivel empresarial, ¿verdad? A nivel de negocios, está muy claros en que nosotros, yo en lo personal, tengo un rol muy importante y que trato de honrar en todo momento en mi vida, que es la liberación de Venezuela. Yo le he dicho a los dueños de la tecnología que no cumpliremos con ningún propósito noble si nosotros o si ellos se dedican únicamente a comercializar esto en universidades o en empresas y no cumplen un rol social. Y no hay mejor ejemplo en estos momentos que el uso de esta alta tecnología para liberar a Venezuela, para reconquistar la democracia en Venezuela. Y eso explica, pues, por qué todo el poderío tecnológico y de los ingenieros y técnicos que están en su desarrollo están volcados a esta aplicación en particular, que es la de conformar el voluntariado. Ahora, hay un concepto que quiero que entendamos desde un comienzo. SAI es una tecnología que trabaja en las relaciones personales. Se trata de lo que en inglés se llama networking o conformación de redes de personas, porque el término networking es muy familiar a la gente de computación cuando hablamos de redes de computadores. Aquí estamos hablando es de redes de personas. Y hay técnicas en la literatura científica muy conocidas con el nombre en inglés, Social Network Analysis,
análisis de redes sociales, que son las que nos permiten a nosotros hablar del comportamiento de la red, de la característica de la red, y yo la llamo una radiografía. Así como cuando usted va al médico y le hace una radiografía, las técnicas del SNA le permiten a usted tener una visión clara de su red, interpretar la red, qué problemas tiene la red y qué virtudes tiene su red. Otra aclaratoria, no estamos hablando del social media, de las conocidas Facebook, Instagram o Twitter, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de redes conformadas por seres humanos en el mundo entero que se comunican por vías que no necesariamente son la de las redes sociales online. Es la comunicación entre los seres humanos que pudiera ser personal, pudiera ser por teléfono, pudiera ser por correo y, ¿por qué no?, pudiera ser también por Twitter o por Instagram o por cualquiera de las redes sociales bien conocidas por todos nosotros. Yo les voy, a manera de que nos ubiquemos bien en cuál es el concepto del SAI, a pedir prestado de un libro que se transformó en un gran bestseller en el año 2004 sobre esta temática de las redes sociales, y cuyo autor es un hombre uno de los principales consultores a nivel mundial en cuanto a tecnología en redes, pero redes de este tipo, aclaro, redes de relaciones sociales. Entonces, ese es un video que dura 7 minutos apenas, pero me ahorra a mí hablar por horas. Es un extraordinario video y vamos a ponerlos antes de que entonces yo profundice en los conceptos que nos reúnen en la mañana de hoy. María, por favor, ponte el videíto que dura apenas 7 minutos. Ese video que vimos y que ustedes lo pueden conseguir en internet y el libro está traducido al español, se llama en inglés Never Eat Alone, Nunca Comas Solo, año 2004, Keith Ferrazzi, el autor. Lo recomiendo, y para entender bien el SAI, es un mecanismo bien directo, porque el SAI no es sino la expresión desde el punto de vista de un sistema de lo que ese libro plantea. Es el cómo se logra eso. Usted lee ese libro y queda con la sensación, bueno, eso es maravilloso, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? El SAI. Esta lámina que vemos aquí, vemos las redes de personas. Quiero que ya vayamos teniendo en mente lo que significa el que estamos conformando un voluntariado mundial para la liberación de Venezuela. Esto significa que tenemos que coordinar gente que desde Cariaco, Venezuela, se relacione con alguien en París, y ese alguien de París se relaciona con alguien de Cabimas, y ese de Cabimas con alguien de Puerto Ordaz. La red tiene que saltar, no importa de la ubicación geográfica de la persona, a cualquier punto del mundo entero. Por supuesto, la presentación gráfica de la información es muy importante. Aquí a nosotros nos acompaña hoy la representante de una empresa muy importante en esa área que se llama ESRI de Venezuela. Aquí está Ilsi Vázquez, ella gran colaboradora del SAI, con toda la tecnología de ESRI de Venezuela, que es una corporación multinacional, ESRI. Pueden también hacer Google a ella, ESRI. Esa da el soporte gráfico a lo que podemos hacer, porque no es lo mismo decir que vemos una información en listados a que la veamos gráficamente. Entonces, de lo que se trata, como vemos aquí, es de una conexión en la lámina que se le llama en la literatura sociograma. Por supuesto, en los términos computacionales llamamos network, llamamos red, pero en sociología se le llama sociograma. Y en las ciencias sociales en general. No es más sino eso que vemos, la conformación de grupos. En matemática llamamos esos cliques o clics en inglés, la identificación de personas, tan sencillo como eso. Lámina siguiente. Una cosa tan sencilla como esa rápidamente se te complica, no desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista científico,
si no se te complica desde el punto de vista de análisis. Porque si en esa lámina hay 100 personas, cada una de esas personas, ¿verdad?, puede ser de sexo distinto, tiene una edad distinta, vive en un lugar distinto del mundo, tiene una formación profesional y si no es profesional, una ocupación distinta, tiene unos hobbies distintos, de tal manera cada ser humano es algo particular, ¿correcto? Es algo único. ¿Cómo haces entonces para hacer las conexiones en la red? Bueno, tienes entonces que establecer una categoría en la relación. ¿Es esa una relación de amistad? ¿Es esa una relación de conocimiento científico? Aquí nos acompaña también en nuestra presentación el gran amigo Luis Ordóñez, de trayectoria en ese mundo científico en Venezuela de toda la vida. Bueno, Luis puede ver esta red como una red de científicos a nivel mundial. Ah, pero que científicos que también se están conectando con los representantes en laboratorios y en universidades. ¿Cómo manejamos esa complejidad? Bueno, las técnicas existen, el Social Network Analysis. Ah, muy bien, pero ¿por qué eso no ha salido de la academia? Bueno, porque no ha habido la capacidad empresarial. El SAI es único en el mundo como tecnología que ha sido capaz de sacar de la universidad esa manera de administrar una red con las características que estoy diciendo. Ahí vemos en la red, como dije, quizás 100 personas. ¿Y qué pasa si fueran 100,000? Déjenme decirles que el SAI tiene acceso a la base de datos con la cual fue electo de manera chimba, de manera ilegal, el señor Maduro como presidente de la República el 20 de mayo del 2018. Nosotros dentro del SAI tenemos incorporada esa base de datos. O sea que parte de la magia del SAI es que con un computador pequeño nosotros podemos manejar información de más de 25 millones de personas. Instantánea. Si yo tengo el nombre Pedro Pérez, yo le puedo decir a usted dónde vota Pedro Pérez, qué edad tiene Pedro Pérez y otros datos sobre Pedro Pérez. Yo recuerdo una conversación que tuve con mi amigo Luis Emilio Rondón, director del CNE anterior, y Luis Emilio me dijo: José María, eso que tú tienes en el SAI no lo tengo yo. Los cubanos sí lo tienen, porque el G2 cubano es el que controla el CNE. Pero eso que tú me estás mostrando a mí es realmente impresionante. Porque recuerden que usted puede ir ahorita a la página del CNE y si tiene la cédula, usted puede perfectamente ver quién es la persona y dónde vota y sus datos. Ay, si no tiene la cédula, ¿cómo hace? Yo tengo que conocer el nombre de la persona. Pero si yo pongo Guillermo Canelón, un ingeniero que aquí nos acompaña también y que es el director de mercadeo a nivel internacional del SAI, si Guillermo pone Guillermo José Canelón, le dice, mira, el SAI le dice, hay 57 Guillermo José Canelón en Venezuela. Claro, tú puedes hacer una búsqueda visual o si tienes el segundo apellido, Guillermo José Canelón Rodríguez, y entonces te va a decir toda la información. Eso es único, pero es que no es nada más la información sobre la persona, sino con quién se relaciona Guillermo. Y ustedes se imaginan entonces que nosotros podamos armar ese voluntariado a nivel mundial de una manera silenciosa, otra virtud del SAI, porque el SAI no opera a la luz del día, el SAI opera las 24 horas del día, no le importa cuál es el uso horario, no importa cuál es la hora, usted se puede meter a la hora que quiera, establece la relación que quiera, la conexión que quiera y se comunica de la manera que quiera. No está limitado a comunicarse nada más con Twitter o con Facebook. Usted escoge la manera de comunicación, incluyendo la comunicación personal. Porque si yo estoy ubicado en la misma área geográfica y yo hablo con una persona y registro esa reunión, inmediatamente la reunión es irradiada a la gente que usted quiera, por supuesto, que usted haya definido en su SAI quién debe conocer esa
esa conversación o ese encuentro o ese evento. Vamos a la lámina siguiente. Esta lámina es bien importante en el sentido que nos define y quizás aquellos que vean el aspecto comercial del SAI lo van a entender un poco más, porque dice que es un método para la creación, administración y uso de capital social en la industria, la universidad y el gobierno. Para muchos de los que oyen esta conferencia, el término capital social es nuevo, porque ellos han escuchado de capital humano, de capital financiero, de capital físico, pero ¿qué es eso del capital social? La definición de capital social que vemos abajo, que es el conjunto de los diversos recursos contenidos en las relaciones que las personas tienen entre sí, asequibles al compartir valores e interactuar a través de redes sociales para el logro de propósitos individuales y comunes. Ese concepto, mis queridos amigos, no nace sino desde finales del siglo pasado. O sea, es un concepto totalmente nuevo que el común de la gente no maneja todavía, capital social. Pero entiendan que capital social es como cualquier otra forma de capital. Si nos suena extraño, si usted se ubica en la literatura de comienzos del siglo pasado, usted verá que hablar de recurso humano o capital humano era una cosa conocida por muy poco, porque en la evolución del concepto de capital desde los días de Marx ha habido primero un capital financiero y después se incorporó al concepto de capital el concepto de capital físico. Y usted empezó a ver en los estados financieros de las empresas que había referencia al capital físico y al capital financiero, los activos fijos, pero el recurso humano como capital, usted no lo ve reflejado en los estados financieros, sino desde muy reciente les digo, mediados del siglo pasado. Capital social todavía no se ve reflejado en los estados financieros de una empresa, en un balance de ganancias y pérdidas, pero denle a eso una década, a lo sumo 2 décadas, y usted verá ya como en los estados financieros de las empresas se hablará de capital social. Ahora, ¿qué es el capital social nuevamente? Son recursos contenidos en las relaciones. Cuando Pedro y Miguel tienen una relación de amistad, de compartir conocimiento científico, de que uno busca asesoría en el otro, de que los dos forman parte de un voluntariado mundial para la liberación de Venezuela, no importa el objetivo de la red, entre esas dos personas se están compartiendo recursos. Y ese es el capital social de la red o del dueño de la red. En este caso de nosotros, es un dueño colectivo. Y aquí rápidamente tenemos ahora que también traer de la literatura científica otro concepto, el de liderazgo. El señor Maxwell, que es un hombre que ha escrito muchísimo en la literatura sobre gerencia, el concepto más revolucionario que él ha acuñado en la literatura científica es el de líder de líderes. O sea, como un líder es no el líder de un colectivo, sino de líderes que a su vez son líderes de colectivos. El SAI, y no pretendo que en un primer encuentro entendamos todo con absoluta claridad, pero suficiente como para hacer preguntas convenientes e interesantes. El SAI supera el concepto de Maxwell y pasa de una definición de líder de líderes a una definición de líderes en plural de líderes. ¿Por qué? Los líderes son las personas que dentro de la red tienen mayor liderazgo. O sea, la red no se conduce con el liderazgo de una persona, como en las estructuras jerárquicas, en donde usted tiene el presidente, los vicepresidentes, los gerentes generales. No. En el SAI, el líder de la red son los líderes que tienen mayor liderazgo. Ahora, claro, habría que definir, bueno, ¿y cómo defines liderazgo dentro del SAI? Ya vamos a llegar ahí. Pero no es el concepto de que uno es el dueño de la red, uno dirige. No, en el SAI no hay estructura organizativa jerárquica. Todos forman parte de una estructura plana en red, en donde es verdad que no todos se comunican con todos, porque
quienes tenemos alguito de conocimiento de matemáticas, sabemos que para hacer eso necesitarías una formulita muy sencilla, n por n-1 entre 2, siendo n el número de actores sociales, pero ese es un número que crece exponencialmente. Entonces usted no puede pretender que usted va a reunir a todos con todos, porque es que además no es conveniente, porque se generan otro tipo de problemas en la red que no vamos a analizar aquí. Pero lo que sí existe es la potencialidad de que todos se comuniquen con todos, pero en la práctica no todos se comunican con todos, sino se comunican con quienes nos interese definir que se comunican. Vamos al voluntariado mundial. De repente usted en el voluntariado mundial tiene al señor Juan Guaidó, nuestro presidente encargado. Bueno, Juan Guaidó posiblemente sí va a tener una conexión con muchísimos de los venezolanos de la red, pero uno a uno. Fíjense que esto es bien interesante. No hay nadie intermediario entre Adriana Vigilanza, que nos acompaña aquí en la reunión, y Guaidó. No lo hay. La comunicación es directa. O sea que si Adriana le va a decir algo a Guaidó, se lo dice personalmente a través de la red. O Pedro Pérez o cualquier otra persona. O sea, hay que entender que esto no es una jerarquía, no es una estructura jerárquica, sino que es una estructura en redes que permite potencialmente que todos nos comuniquemos con todos. ¿Y con qué criterio nos comunicamos? Viene el concepto de proyectos. Si nosotros, y aquí tenemos al amigo Luis Farías, que tiene un proyecto extraordinario a nivel nacional y mundial, que es el de la rebelión de las regiones. Si Luis Farías está haciendo un foro sobre agroindustria, ¿para qué va a invitar posiblemente al ingeniero Pedro Alcocer, que es ingeniero electrónico, experto en estas altas tecnologías? Bueno, Pedro de repente lo que le interesa es conversar sobre otro foro, pero resulta que si Luis Farías no tiene un SAI, entonces lo que hace es bombardear a toda su red con información que cuando Pedro recibe, llega un momento en que se cansa y dice, bueno, ahorita otra vez Luis Farías mandándome información sobre agroindustria, sobre otro tipo de problemática que es bien interesante, pero a mí no me interesa. Yo quiero que nada más me llegue información particular sobre lo que yo quiero y lo cual yo soy experto. ¿Y por qué no? De repente Pedro dice, bueno, yo también me voy a meter, como Pedro es guayanés, dice, yo me quiero meter en análisis de la problemática minera, porque aun cuando no soy experto, entonces me meto allá en los grupos del arco minero. La próxima lámina, María. No nos quedan muchas láminas antes de empezarlos ustedes. Bueno, aquí vemos el objetivo del SAI. Cumple 3 fases. Creación, administración y uso ¿de qué? Del capital social. En este caso, el capital social, en el SAI político-social, viene tomando forma de capital político. Porque antes dije, el amigo Guaidó, si él tiene un SAI donde no solamente se relaciona con las personas que le hacen que se relacione, y muchos, lo digo con el mejor ánimo y la mejor cordialidad, muchos le critican al amigo Guaidó que está encerrado en el G4. No quiero hacer de esto un debate político, pero ¿qué pasaría si Guaidó no necesita del G4 para comunicarse? Lo necesita obviamente para asuntos políticos. Pero ¿qué pasa si Guaidó quisiera comunicarse con cada venezolano con nombre y apellido que quiera comunicarse con él? Sin que estén los esbirros del SEBIN detrás de él montado, porque nadie se va a enterar. El SAI es la respuesta. Entonces, capital social aquí, creación, administración y uso, son las 3 fases en las cuales no voy a profundizar. 1, por razones de tiempo. 2, porque no es muy pertinente para lo que estamos haciendo hoy en la mañana en cuanto al SAI. Lo coloco para que siempre mantengan en mente que cuando hablamos del SAI hablamos de aplicaciones política social, aplicaciones empresariales y aplicaciones académicas. La siguiente lámina. Bueno, señores, aquí sí estamos ya hablando del SAI político-social y cómo se puede imaginar cada uno de ustedes aquí. Yo les he venido hablando de distintos participantes y sé que cada uno está en distintas áreas y lo he hecho muy adrede
porque acuérdense el título de la conferencia. Vamos a conformar un voluntariado mundial, y aquí viene la palabra clave: movimiento de movimientos. Lo repito, movimientos de movimientos. Pongo un ejemplo. Ahí está el amigo Andrés Mesgravis con una iniciativa extraordinaria, admirable lo que vienen haciendo a través de la Sociedad Civil Organizada de Venezuela, de la cual Adriana forma parte muy activa. Bueno, nosotros no podemos pedirle al amigo Andrés Mesgravis y a la amiga Adriana, ¿verdad?, que se metan en el voluntariado mundial perdiendo su perfil propio, o pidiéndole al señor Guaidó, que es militante del Partido Voluntad Popular, que tenga que dejar su militancia para meterse en el voluntariado. O los tantos adecos que hay aquí, o los tantos, digamos, independientes, avepistas hay aquí, Primero Justicia, es decir, aquí tenemos de todo. Lo sé por los nombres que veo. Tenemos inclusive a mi buen amigo desde Suiza, Argimiro Maduro, que fue concejal allá de nuestro municipio Caroní, un hombre muy activo, sabe mucho de política. Bueno, Argimiro puede decir, bueno, chicos, yo tengo planes en Venezuela de constituir mi propio partido cuando recuperemos la democracia. Entonces Argimiro no va a querer meterse en un voluntariado mundial donde él pierda su perfil o proyecto propio. O sea, esto es un movimiento de movimientos. Todos vamos a remar en la misma dirección y todos vamos a conformar una sola red. ¿Qué pasa? Vuelvo al ejemplo que daba al comienzo sobre mi buen amigo Luis Ordóñez. Luis puede decir, bueno, chicos, yo quiero identificar a todos los venezolanos que están en el área de ciencia y tecnología en el mundo entero. Bueno, eso lo hace perfectamente dentro del SAI, sin tocar con los esfuerzos que está haciendo Argimino Maduro para constituir el partido político que él quiere constituir, o los esfuerzos que está haciendo Adriana Vigilanza para que su sociedad civil organizada progrese más rápido. Acción Democrática, bueno, en su lucha por lo que les acaba, la desgracia que acaba de ocurrir, que el gobierno dictatorial de Maduro se apoderó, como todo régimen dictatorial, de las siglas y de los valores de un partido, no de los valores, de las herramientas del partido, de los símbolos. En este SAI pueden estar aglutinados todos los adecos. No hay ningún problema. Cada quien, y no son compartimientos ni son estructuras organizativas, todo es algo virtual, todo es algo que opera desde cualquier parte del mundo. Ahí vemos a Manuel Gómez desde Colombia. ¿Qué pasa? Que aquí en este chat de las 50 y tantas personas que estamos, 53 personas, yo casi les garantizo que hay de más de 10 países del mundo. ¿Y de cuántos municipios de Venezuela? Todo eso se lo dice usted de manera directa el SAI. Pero además le va a decir, y este dato es importante, le va a decir, mira, Adriana, resulta que el voluntariado, perdón, la sociedad civil organizada de Venezuela se ve aquí un poco débil en el estado Bolívar, por decir mi estado. Bueno, ¿por qué nosotros no vamos a ayudar a la sociedad civil organizada de Venezuela a que se fortalezca en Bolívar? Porque es que lo que ha pasado, estimados amigos, es que como no ha habido un instrumento como esto, pareciera que los de la oposición nos distrae más a atacar las iniciativas de la oposición en vez de atacar al gobierno. Y yo digo que no lo hacen por maldad, lo hacen porque, bueno, no sé, creen que es su deber hacerlo, pero al final crean un grave daño, porque estamos dándole armas al enemigo y desprestigiándonos entre nosotros mismos. Entonces, estos 4 elementos que ustedes ven aquí son aplicables totalmente a lo que nos ocupa la mañana de hoy. La aplicación del SAI para la conformación del voluntariado mundial para la liberación de Venezuela. Nosotros somos, por área de interés, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué capacidades tenemos? Como he dicho, a mí me interesa saber que, por ejemplo, el doctor Gustavo Andrade, que es médico, que es de Valencia, que está aquí en este foro, posiblemente le interese conectarse con Jesús Domingo Ortiz, que es médico anestesiólogo, de allá del estado Sucre, pero guayanés, pues de corazón, yo diría. Un hombre que ha ejercido la medicina toda su vida en Bolívar, en Caroní. Bueno, resulta que Jesús Domingo Ortiz tiene un proyecto
en el cual él puede perfectamente apoyarse en esta red que estamos conformando para la liberación de Venezuela. Pero no es ningún problema que el doctor Jesús Domingo Ortiz, su proyecto de medicina a distancia, pueda sacar provecho como venezolano a este proyecto venezolano que le va a repercutir beneficio a los venezolanos, que van a tener una mejor atención médica gracias al proyecto de Jesús Domingo Ortiz, que ahora se está conectando con el médico Gustavo Andrade en Valencia, que quizás le da extraordinarios contactos. Y así puedo yo seguir dando ejemplos que no es el propósito, pero es nada más como para ilustrar. Entonces, ¿quiénes somos? Ahí veo a mi otro amigo, es que cada vez que veo algo en pantalla me provoca hablar de eso porque es que saco ejemplos rápidamente. Luis Martínez Sánchez vive en Costa Rica, uno de los mejores y más brillantes ingenieros de sistemas que he tenido el placer de conocer, de allá del estado portuguesa, también guayanés de corazón, con una familia extraordinaria, maravillosa. Bueno, aquí está con nosotros, pero ¿y por qué no los ponemos entonces a trabajar todos juntos? Porque si para su negocio de consultoría el buen amigo Luis Martínez quiere beneficiarse de la red que hemos conformado para la liberación de Venezuela, pues que se beneficie, porque al final estamos todos empujando en la dirección de liberar a Venezuela. Y ahí está Jonathan Veracierta, lo veo también de los comerciantes de Caroní. Bueno, ¿dónde estamos? Cualquier parte del mundo, pero ojo para los dirigentes políticos, ojo para quienes nos hemos dedicado toda la vida al activismo político. Yo tengo mi gran inspiración en el presidente Rómulo Betancourt. Les cuento una anécdota. Cuando mi papá hablaba de Betancourt, y mi papá fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del 46, fundador de Acción Democrática, y me hablaba de Betancourt, escuchen esto que es interesante, me hablaba del Betancourt organizador, y nunca yo, porque los venezolanos conocemos al Betancourt estadista, al Betancourt, bueno, que no necesito palabras porque todos lo conocemos muy bien. Y además una obra escrita extraordinaria, empezando por Venezuela, Política y Petróleo. Sí, pero cuando yo escuchaba el Betancourt organizador, les confieso que fue para mí una inspiración al haber desarrollado el SAI. Porque me contaba mi papá cómo llegaba Rómulo Betancourt a los caseríos más apartados. Y fíjense que todavía en mi estado Bolívar, si usted va a viajar a La Urbana, municipio cedeño, tiene que darle duro, porque eso no queda ahí al lado de la esquina. Usted tiene que viajar de Ciudad Bolívar bastante. Y afortunadamente un guayanés, Leopoldo Sucre Figarela, hizo todos los puentes para llegar hasta Pijiguao y hizo la planta además de Pijiguao. Todas estas cosas, estas conexiones con mis amigos de Pijiguao, con mis amigos de La Urbana, con mis amigos de San Pedro de las Bonitas a orillas del Orinoco, todo se puede lograr a través del SAI. No importa dónde estemos. Y el último punto, las capacidades. Y aquí siempre pienso yo en unas palabras de Betancourt, que las utilicé toda mi vida en mi carrera política y con el favor de Dios llegué al Congreso Nacional, que es que Betancourt decía, los votos se cuentan, no se pesan. Eso me parece maravilloso, porque el voto del agricultor de algodón en las islas del Orinoco frente a Moitaco, municipio Sucre del estado Bolívar, el voto de él pesa exactamente lo mismo que el voto de un miembro de la Academia de las Ciencias en Caracas, con el debido respeto a los miembros de las Academias de la Ciencia. Pero los votos, decía Rómulo Betancourt, no se pesan, mi querido amigo, se cuentan. De tal manera que no sobra nadie aquí. En el SAI, muy bien, usted tiene su capacidad, usted es un científico, usted es un hombre de renombre, se puede reunir con sus científicos para aportarle según sus talentos al país, pero igual de importantes son nuestros queridos agricultores de algodón. Entonces, el SAI le da estas cuatro cosas. ¿Cuántos somos por área de interés? Por área de interés no es simplemente ganado que nos van a contar, no, ¿cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué capacidades tenemos? Bueno, la siguiente lámina, ya estamos concluyendo. A continuación, vamos a la ronda de preguntas. Del Naime Pereira, exdiputado, empresario
en México, exilado político desde el año 2005, a sus órdenes. Fíjate que me parece una extraordinaria herramienta, pero y evidentemente aglutina todo el esquema de microsegmentación de redes, que es un esquema increíble. Porque en una sola red vamos a tener toda la información que podríamos tener en un esquema de microsegmentación de todas las redes en general. Ahora, una sola pregunta. ¿Cómo hacemos en esa red para que quien maneja la red no incurra en el esquema de intolerancia, de irrespeto a la pluralidad? Porque muchos de los venezolanos, y precisamente por el esquema de guerra psicológica del régimen, hemos caído en un esquema de anarquía general en que todo el mundo piensa distinto y nadie le hace caso a nadie. ¿Y cómo hacer para aglutinar ese interés común de todos los venezolanos y que no sea manejado hacia un solo sector? Esa es mi pregunta, mi querido amigo. Y gracias de nuevo por tu extraordinaria intervención. Con el señor José Velázquez. Por favor, ser breves al hacer la pregunta. 30 segundos. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, señor José. Ok, José Gregorio Velázquez. Yo estoy con la coordinación de Plan País en el estado de Anzoátegui y también pertenezco como secretario ejecutivo del Frente Amplio del mismo estado. La pregunta es la siguiente. Ahora viene la fase de metodología, aprender a utilizar la herramienta. ¿Para cuándo sería eso y cuál sería el esquema de trabajo? Ok, perfecto. Saludo al amigo José María por la invitación, Carlos Alexander López del estado Mérida, Venezuela. Mi pregunta es la siguiente, José María. ¿Cómo hacemos llegar una sola directriz de acción para remar todos en el mismo sentido? Si cada quien va a formar parte de una micro red que se va a ir ampliando sucesivamente con los que se van incorporando, entonces para no perder lo que es el enfoque, para que cada quien siga haciendo lo que tiene que hacer para conseguir el objetivo deseado. Es decir, que no se disperse la información y que cada quien no vaya diciendo tiene que hacerse esto o aquello, sino que tengamos una sola dirección. Gracias. Gracias por su participación. Continuamos con el señor Alfonso Bolívar, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Bolívar, soy empresario, defensor de los derechos humanos, promotor del desarrollo de la sociedad civil. Mi pregunta, bueno, desde acá de los Estados Unidos, mi pregunta es concisa. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar para no ser vulnerables? Y al mismo tiempo me gustaría saber, dicho por usted, doctor José María, usted comentó que usted tiene una información muy valiosa, una data de más de 27 millones de venezolanos que ni el mismo CNE tiene. ¿Cómo usted pudo acceder a ella? Esa es una de mis preguntas. Esto debido, le hago esa pregunta porque de los venezolanos independientes como yo, la sociedad civil en general, fuimos y participamos en un referéndum en el año 2002 y después de ese referéndum fuimos víctimas porque se utilizó la tecnología en la llamada lista Tascón para atacarnos a nosotros los ciudadanos y a los empresarios. ¿Cómo podemos creer que esta tecnología que usted ahora muestra, que se ve muy buena, va a estar blindada para que no suceda eso y se sea respetado el derecho del ciudadano a participar sin correr peligro? Ya nosotros los que estamos en el exilio no somos vulnerables, pero los ciudadanos que permanecen en Venezuela siguen siendo los más afectados y los más vulnerables. Entonces, bueno, quisiera por favor esas dos preguntas. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Martínez, especialista en empresas familiares, ingeniero de sistemas, en el exilio costarricense. Quiero ser breve con mi pregunta por los 30 segundos. Con la realidad del COVID-19, estamos ante la necesidad de contar con mecanismos de integración y comunicación sin la necesidad de contacto físico, lo que hace aún más atractiva la implantación del SAI. Sin embargo,
El tiempo y la dilación de la implantación va en contra del objetivo que podamos tener. Por tal motivo, considero que hay que darle muchísima mayor prioridad y celeridad a la implantación del SAI, porque como todos sabemos, en Venezuela no tenemos tiempo para seguir difiriendo una salida y una organización. Y para cualquier efecto, llámese electoral, llámese de combatir la actual dictadura, es necesario que implantemos esto cuanto antes. Gracias. ¿Alguna otra persona tiene una pregunta por realizar para cerrar el ciclo de preguntas? Por favor. Doctor, no hay más nadie con preguntas. Perfecto, María. Gracias, extraordinario trabajo. Creo que pudimos cubrir un buen número de preguntas. Tengo aquí un total de 17 preguntas. Hemos estado reunidos ya cerca de 2 horas. Cumplimos las 2 horas en 20 minutos, de tal manera que yo voy a tratar de dar una respuesta muy rápida a estas preguntas, pero no quiero que se queden con el sabor de que, bueno, eso es todo lo que tienes que decir sobre lo que yo pregunté. No tienen que quedarse con ese sabor porque yo los voy a contactar directamente. No hay manera que yo responda a profundidad los planteamientos que voy a tocar en sus preguntas, pero no puedo a profundidad responderlos, ¿verdad? Por ejemplo, algunas preguntas tratan de, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas? Bueno, tendríamos que hablar aquí una media hora más sobre eso, solamente sobre eso. De esta manera que no podemos, pero no se preocupen porque vamos a mantener un contacto de ahora en adelante justamente a través de la tecnología SAI. Eso lo voy a explicar oportunamente, pero repito, no se preocupen con el nivel de profundidad de mis respuestas porque va a haber oportunidad de conversarlas con cada uno de ustedes. Vamos a ver cómo entonces logramos hacer esto. Abdel, que llamó de México, ¿cómo se evita la intolerancia, el irrespeto a la pluralidad? Yo decía que en la literatura vemos el concepto de líder de líderes que introdujo el señor Maxwell, reconocido autor en la materia, y que el SAI trata de líderes, no de líder, de líderes. Y eso lo que permite es que no es el criterio de una persona la que lleva las políticas y la administración de la red, sino los líderes son las que lo hacen. Ahora, por supuesto que cada le pregunta, sí, pero ¿cómo nombras ese líder? Bueno, tengan ustedes la seguridad que no se nombra como se nombra en las estructuras tradicionales jerárquicas, en donde el presidente le da la gana de decir, por ejemplo, en un partido político, mira, tú eres la secretaria femenina y tú eres el secretario de asuntos sindical. Bueno, ¿por qué? Porque yo quiero. Porque los partidos democráticos dejaron de existir hace mucho tiempo en Venezuela. No hay elecciones internas. O sea, eso no es verdad, que son el producto de una convención como era ya en los años 60, quizás. Hoy en día los partidos van a tener que redefinirse. Tendrán que ser partidos en donde operen con este tipo de tecnología para poder garantizar un mínimo de democracia. Entonces, esta tecnología lo que hace es que todos van a saber quiénes son los líderes. La red genera sus propias estadísticas. Y si el señor Abdel resulta que tiene en la red, él maneja en la red de manera directa y personal 400 personas, y él es un líder en la red, el SAI le da a él un cierto privilegio, ¿verdad? Y le informa a los otros líderes, mira, aquí tenemos a Abdel o tenemos a Alex, que representa este liderazgo. Y Alex está pensando esto. ¿Qué pasa cuando la gente ve lo que está pensando Alex y ve las estadísticas de Alex? Ve que Alex tiene 700 personas que lo están escuchando permanentemente y le están respondiendo. Pero también ve que Pedro Pérez se acaba de meter hoy en la red y tiene solamente 2 seguidores. No es que la opinión de Pedro Pérez no sea importante, pero evidentemente que la opinión de Pedro Pérez no está impactando a la red. De tal manera que es mucho más probable que cuando tú le preguntes a la red sobre una política que Pedro Pérez está sugiriendo, la red la va a tomar muy distinta a como la política que está sugiriendo Alex, que tiene 700 seguidores.
Estas cosas son dinámicas, no es como la instrucción en una estructura jerárquica. Mira, vale, ya cállate porque el presidente decidió, la directiva decidió y los demás como borregos lo seguimos. Una red no opera de esa manera. La red tú la estás encuestando en forma permanente. Entonces, si tú tienes una estructura en red y tú dices, no se va a votar en las elecciones parlamentarias. ¿Por qué? Porque el presidente del partido, prefiero no nombrar nombres, ¿no? Pero el presidente dijo que no, porque era una barbaridad votar. Pero yo te pregunto, ¿y qué pasa si la red te dice un 95% que hay que votar? ¿Qué haces tú? La cosa cambia porque ni siquiera en tu propia casa te están escuchando. O sea, que las cosas no son tan definitivas cuando la estructura es en redes, porque permanentemente la red está hablando y tú le encuestas y tú le preguntas y tú sabes por dónde va la cosa. Se requiere una mentalidad que se adapte a eso, porque como venezolanos no estamos adaptados a eso. Fingimos participación, fingimos que aquí todos tienen la voz, que es la voz de la mayoría, pero la verdad, no, mira, a mí no me gusta eso que tú estás diciendo, porque eso no puede ser, sí, pero no puede ser quien lo definió, no, el jefe. Ah, bueno, entonces quedamos en lo mismo, porque me estás imponiendo un criterio, pero me lo estás edulcorando. La red es la que habla. Entonces, repito, Abdel, no puedo profundizar más por razón tiempo, pero vamos a estar en contacto. José Gregorio Velázquez del Plan País, del Frente Amplio, hay que aprender a utilizar la herramienta, viene ahora metodologías, viene ahora, ok, ¿cómo aprovecho esto? Sí, eso viene. Y nuevamente no puedo aquí hablarles a ustedes de manuales de usuario, no puedo hablarles a ustedes de método de operación, porque sencillamente sería una reunión para eso. Una reunión para hablar, ok, vamos a ver cuál es el manual del usuario para tal aspecto del site. Pero totalmente de acuerdo, José Gregorio. Alfonso Bolívar, Estados Unidos, vulnerabilidad, acceso a la data, ¿cómo? Por razones obvias, Alfonso, hay preguntas que yo no puedo responder aquí porque son muy delicadas desde el punto de vista técnico y estratégico, y yo te las puedo responder, estoy asegura, sobre la vulnerabilidad y cómo nosotros hemos tenido acceso a data. Pero por ahora lo que te digo es despreocúpate de lista Tascom, porque tú lo mencionaste de manera directa. Despreocúpate de eso. Eso aquí no hay posibilidad. Cuando hablemos te lo voy a demostrar. Y si quieres más demostración, de acuerdo a tu nivel técnico, te voy a ir presentando personas que te van a hablar mucho más técnico que yo de por qué eso es imposible. Hasta llevarte a los niveles más técnicos especializados. Bueno, si tú tienes ese nivel, pues me quito el sombrero porque yo no lo tengo. Te estoy hablando de profesores universitarios con doctorados en esas áreas que te van a responder lo más detalle que tú quieras desde el punto de vista tecnológico, pero duerme tranquilo en cuanto a la vulnerabilidad y a la mal llamada o desdichada lista Tascom. Luis Martínez Sánchez habló del COVID-19, los mecanismos de integración y comunicación. Como buen hombre de sistemas le preocupa el tiempo de implantación. Bueno, Luis, vamos a discutir este tema, hermano. Yo sé que tú tienes ideas extraordinarias y que eres un súper experto en sistemas. Ayúdanos a pensar. Por supuesto, tenemos respuesta para esto y te la voy a comunicar cuando hablemos personalmente, pero ayúdanos a seguir pensando. Isnardo de Chile. ¿Cómo venezolanos dentro y fuera pueden operar a PSI? Tiene que ver con reuniones de entrenamiento que vamos a hacer, manuales de usuario, y te explico en más detalle, Isnardo, cuando conversemos, pero hermano, esa sería toda una conferencia y estamos contra reloj, es la 1 de la tarde y me quedan 3 preguntas por responder. Gustavo Andrade, es una interesantísima intervención. Le voy a pedir a Gustavo que me mande información bibliográfica sobre eso, información científica, me gustaría mucho. Hay los conceptos del doctor Dunbar, un antropólogo, haz el Google si quieres, profesor de la Universidad de Oxford. Es el esquema que nosotros seguimos en SAI para responder tu pregunta. Se llama el número de Dunbar y son conceptos antropológicos bien fundamentados y están en la base del SAI. Sin embargo, me interesó muchísimo lo de los anillos para el cambio de la realidad del país, llegando a ese centro de arrogancia, que es el núcleo central que tú te refieres. Pero no quiero hablar contigo sin hacer primero mi tarea de lectura científica, por favor. Mándame ese material, me documento y luego te llamo. Jorge Otaola. Mira, habla de la solución plomo.
Es verdad, o sea, la cosa está muy difícil en Venezuela, pero los ciudadanos van a tener que participar de todas maneras. Es imposible figurar una solución en Venezuela sin la participación ciudadana, y de eso se trata el SAI. Ahora, fusionar esto con captación de imágenes. Mira, el propio SAI tendría que dar, Jorge. Acuérdate que esto es una estructura organizativa donde el presidente de la compañía va a una orden. No, habría que preguntarle al propio SAI, ¿te gustaría tener en el SAI reconocimiento facial? ¿Te gustaría que fusionáramos esta tecnología con captación de imagen? Y si la respuesta perfecto, vamos todos con todos los hierros. Si la respuesta es no, pero un porcentaje interesante, bueno, vamos a ver cómo vamos con los que quieren y con los que no quieren. En fin, se trata de una verdadera decisión de la mayoría y de la verdadera participación. Aquí no hay jefe como en estructura jerárquica. Quedan dos preguntas por atender. Sandra Guilén, ¿qué necesita el SAI del ciudadano común? Sandra quizás no me esté escuchando porque se le estaba descargando. Yo me voy a contactar con ella. Necesita su participación, necesita integrarse al SAI, necesita ser un colaborador dentro del SAI. ¿Cómo? Te vamos a explicar en detalle, Sandra, y haremos un respecto. Eligio Yentón, del equipo de trabajo del compañero Luis Farías. Él llamaba, pues, ellos están en ese gran proyecto del cual hablé, de la rebelión de las regiones, están estudiando la utilización de la tecnología SAI para la implementación de su proyecto. Con mucho gusto estamos explorando esa posibilidad y estamos a punto de comenzar un proyecto piloto con esa propuesta que ellos tienen de un gobierno federal en Venezuela. Se están organizando en todo el país. Y bueno, ya tendremos oportunidad, Eligio, para hablar de tu pregunta concreta, esta de los directores de debate, cómo se establecen las jerarquías dentro de las personas que intercambian información y los perfiles de quienes reciben y quienes tienen acceso a información. Es un temita no muy... Muchas gracias a todos por haber asistido. Ha culminado el foro de hoy, 11 de julio del año 2020. Gracias. Procedo a cerrar la sala en